Las gemelas siguen insistiendo, pidiendo ayuda a un oficial. Y entonces, algo horrible sucede, la carretera estaba completamente vacía. El sol de la mañana apenas comenzaba a estirarse tímidamente sobre el asfalto silencioso, como si también tuviera miedo de perturbar la quietud. El oficial de Angers ya había recorrido esa ruta al menos un centenar de veces, pero algo en este turno se sentía distinto. No era solo el silencio, ni la calma extraña del amanecer. Era algo más profundo, más instintivo. Fue entonces cuando las vio. Dos pequeñas figuras paradas justo al borde del camino, inmóviles, observándolo con atención. Dan redujo la velocidad de su patrulla, alertado. Dos niñas afroamericanas, gemelas, descalzas bajo la luz creciente del día. Una vestía un vestido rojo desteñido, con unas mallas azul brillante y zapatos color vino, la otra llevaba un overol naranja, sucio de barro, encima de una camiseta de rayas color crema. Ambas llevaban coletas bien amarradas que se movían suavemente con la brisa matutina. No parecían tener más de 4 años, apenas le llegaban a la rodilla. Dan bajó la ventana de su patrulla. «Hola, ¿están bien, pequeñas?», preguntó con voz calmada, pero ellas no respondieron. Solo lo miraron fijamente, en silencio total. El oficial bajó del auto con lentitud, su instinto profesional ya en alerta. Se agachó para estar a su altura. «¿Dónde están sus papás?», preguntó con cuidado. La niña del vestido rojo dio un paso hacia él. Sus labios temblaron, como si estuviera a punto de decir algo, pero no logró emitir palabra. En su lugar, extendió la mano y tocó suavemente la placa en el uniforme de Dan. «¿Necesitan ayuda?», insistió él. Esta vez, ambas asintieron, casi al mismo tiempo. Luego levantaron sus pequeños brazos y señalaron en dirección contraria al pueblo, hacia el largo camino que habían recorrido. Más allá, el bosque. Dan frunció el ceño. «¿Vinieron desde allá?», preguntó. La niña del overol naranja asintió con la cabeza. Dan echó un vistazo alrededor. Ni un solo coche. Ningún adulto cerca. Solo esas dos pequeñas, quietas, unidas de la mano como si eso fuera lo único que las mantenía seguras. Algo estaba definitivamente mal. Muy mal. «Está bien», dijo finalmente, con suavidad. «Vamos a llevarlas a un lugar seguro». Abrió la puerta trasera de su patrulla. Las niñas dudaron un momento, pero luego subieron sin decir una palabra. Se sentaron tan juntas que sus hombros se tocaban. Dan les pasó a cada una botellita de agua que guardaba en la guantera. Aún así, ni una sola palabra salió de sus bocas. Mientras conducía en la dirección que ellas habían señalado, Dan llamó por radio. «Central, aquí el oficial Hayes. Encontré a dos menores solas en la ruta 83. Son gemelas afroamericanas, aproximadamente de 4 años. No hay ningún adulto a la vista. Me dirijo hacia el punto de donde vinieron, a ver si puedo encontrar el lugar de origen. Recibido, Hayes». «Manténganos informados», respondió la radio. El camino empezó a estrecharse. En un costado, Dan notó algo atascado entre unas ramas, una cinta rosada rasgada. Frenó. «Quédense en el auto, niñas. Vuelvo enseguida», les dijo. El viento se levantó, agitando las hojas. Dan siguió el rastro de la cinta hasta encontrar algo más, un osito de peluche, con una oreja arrancada, tirado en la tierra. Luego, un pequeño zapato, medio enterrado, se giró rápidamente hacia el auto, pero las niñas ya no estaban adentro. «No, esperen», gritó mientras corría hacia ellas, pero no huían. Estaban quietas, firmes, una de ellas señalando otra vez hacia los árboles. Esta vez, Dan también lo vio. Apenas perceptible, detrás de un grupo de arbustos, un sendero estrecho, la niña del vestido rojo dio un paso hacia adelante. Dan se arrodilló. «Voy con ustedes, ¿sí? Pero deben quedarse cerca de mí». Las dos asintieron, avanzaron hacia el bosque. Dan iba al frente, con la linterna encendida. Las niñas detrás, sin separarse ni un instante, las ramas crujían sobre sus cabezas. A lo lejos, un cuervo graznó, y entonces, apenas audible, se escuchó un leve sollozo. Dan se detuvo.
¿Escucharon eso? Las niñas se aferraron más fuerte de las manos. Sus ojos, que antes solo mostraban silencio, ahora estaban llenos de miedo. No necesitaban palabras, su expresión lo decía todo. Dan miró hacia los árboles, hacia esa sombra de donde provenía el sonido. Entonces, sin dudar, levantó en brazos a la niña más pequeña, con la misma delicadeza con la que se recoge algo irreemplazable. Con la otra mano, tomó con firmeza la mano libre de su hermana. Así, juntos, comenzaron a avanzar más profundo en el bosque. Los minutos pasaron lentamente, con cada paso crujían ramas secas bajo sus pies. Luego de unos 5 minutos caminando entre la maleza, Dan la vio. Una vieja cabaña de madera, claramente abandonada, con las ventanas rotas y un candado oxidado colgando torcido en la puerta. Todo el lugar parecía estar atrapado en el tiempo, cubierto por musgo, olvido, y algo más oscuro. Entonces, otra vez, el sonido. Un llanto. Suave, desgarrador. El corazón de Dan se aceleró. Se agachó al nivel de las niñas. Necesito que se queden justo aquí, ¿de acuerdo? Pero esta vez, no asintieron. No hablaron. Solo lo miraron, y luego miraron la cabaña, con los ojos clavados en su interior como si ya supieran lo que había allí. Dan avanzó con cautela, cada paso pesado como plomo. Se acercó a una de las ventanas rotas, miró hacia adentro, y se congeló. El interior estaba sumido en penumbra. Un colchón mugroso en el suelo. Juguetes rotos desperdigados por el lugar. Pero también había cuerdas en una esquina, y lo que parecía comida seca o moho pegado a las paredes. Todo tenía un olor espeso, como de encierro y abandono. Y entonces la vio. Otro niño. Apenas un bebé, envuelto en una manta delgada y sucia, tirado en el colchón. Estaba inmóvil, pero su llanto, aunque débil, era inconfundible. Dan no perdió tiempo. Tomó su radio con manos temblorosas. Central, necesito refuerzos inmediatos y asistencia médica. Posible caso de peligro infantil. Enviando coordenadas, ahora. Giró para ver a las gemelas. No se habían movido ni un centímetro, pero sus miradas ya no estaban en él. Estaban fijas en el interior de la cabaña. En el bebé. La niña del vestido rojo tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas. Su rostro temblaba. Dan tragó saliva, su voz quebrándose. Es su hermanita, ¿verdad? La niña asintió. Solo una vez. Luego, la otra extendió su manita, tocó la de Dan, y por fin, habló en un susurro casi inaudible. Por favor, sálvala. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Las sirenas rompieron la calma del bosque, acercándose rápidamente. 2 patrullas y una ambulancia llegaron con luces rojas y azules pintando los troncos de los árboles. Los paramédicos saltaron del vehículo y corrieron hacia Dan. Está fría, dijo él, con voz trémula. Necesita calor. Y comida. Ya. Uno de los técnicos tomó al bebé con sumo cuidado. Otro abrió las puertas traseras de la ambulancia. La llámula mayor intentó seguirlos, pero Dan se arrodilló a su lado y le puso una mano firme y reconfortante sobre el hombro. Ella va a estar bien, le dijo con suavidad. Tú la ayudaste a sobrevivir. La niña levantó la vista. Por primera vez, habló con voz clara. Es nuestra hermanita. Se llama Amaya. Dan sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Cuánto tiempo estuvieron solas los tres? La otra niña, la del overol naranja, respondió al fin. Desde que mamá se fue. Dan apretó la mandíbula. ¿Se fue? Dijo que volvería, pero no volvió. Los paramédicos comenzaron a revisar a las gemelas dentro de la segunda ambulancia. Estaban deshidratadas, con moretones y algunos rasguños leves. Pero vivas. A salvo. Mientras los doctores las atendían, Dan habló con los detectives que acababan de llegar al lugar. Creo que esta cabaña era una casa abandonada. Pero hay señales claras de que alguien la ha estado usando recientemente, informó con seriedad. Tenemos que registrar toda la zona.
La madre podría estar cerca, o peor, alguien más. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los equipos de búsqueda confirmara los temores de todos. Encontraron huellas viejas, envoltorios de comida rápida y un cuaderno manchado. En su interior, garabatos perturbadores, nombres y fechas. Quienquiera que estuviera usando esa cabaña no era simplemente una persona sin hogar. Estaban escondiendo algo. De regreso en la estación, el oficial de ANG se negó rotundamente a irse a casa. A pesar del cansancio y de las horas largas, se quedó con las gemelas durante todo su proceso médico. No podía abandonarlas ahora, no después de lo que habían vivido. Las acompañó mientras los doctores revisaban su estado, les trajo jugo de manzana, y buscó entre los objetos del depósito de pruebas un pequeño peluche para darles consuelo. Ellas lo abrazaron juntas, compartiéndolo como si fuera lo único que las mantenía a salvo en ese momento. ¿Saben cuál es su apellido?, preguntó Dan con voz suave, casi susurrante, para no asustarlas. La niña del vestido rojo respondió: Aubrey. ¿Y el de ella?, preguntó, señalando a la otra niña. Autumn, dijo la hermana, y luego agregó en un murmullo: pero no le gustan los ruidos fuertes. Dan le sonrió con ternura. Está bien. Ya nadie las va a lastimar. Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, llegó la oficial de servicios sociales. Se agachó para saludarlas con una sonrisa amable, pero en cuanto lo hizo, Aubrey se aferró con fuerza al brazo de Dan. ¿Puedes quedarte?, le suplicó. No nos dejes. Dan la miró, luego a la mujer, y con una mezcla de tristeza y decisión, pidió: solo unos minutos más. Se arrodilló una vez más frente a ellas, a la altura de sus ojos. Escuchen. Les prometo que van a ir a un lugar seguro. Allí habrá personas que las van a cuidar, que las van a ayudar a encontrar un hogar. Sí. Lo que hicieron hoy fue muy valiente. Proteger a su hermanita, buscar ayuda, eso es lo que hacen los héroes. Autumn metió la manita en el bolsillo de su overol y sacó algo pequeño. Un pedazo de papel doblado y desgastado. Lo extendió hacia Dan. Él lo abrió con cuidado. Era una fotografía. 3 niñas, las gemelas, más pequeñas, y su hermanita bebé, aún recién nacida, en sus brazos. Detrás de ellas, una mujer joven, quizás de unos 20 y tantos años, sonriendo. Era su madre. Dan soltó un suspiro profundo. ¿Dónde está ella?, preguntó con cautela. Aubrey bajó la mirada al piso. Un hombre se la llevó. Esas palabras le atravesaron el pecho como una bala. ¿Qué hombre? Le gritaba mucho, respondió. A veces traía comida, pero luego se enojaba. Ella nos dijo que corriéramos. Que encontráramos a un hombre con una placa. Dan se levantó de inmediato y miró a la trabajadora social con urgencia en los ojos. Necesito que se abra un expediente de inmediato. Estas niñas no solo fueron abandonadas, son testigos de algo grave. No quiero solo que las reubiquen. Necesitan protección, cuidado especializado. 2 días después, Dan fue a visitarlas al refugio temporal. En cuanto entró, las niñas lo reconocieron al instante. Corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza por las piernas. «Volviste», gritó Autumn, con una sonrisa que por fin se sentía genuina. «Claro que volví», respondió él, agachándose para abrazarlas. «Extrañaba a mis compañeras». Y fue en ese momento cuando todo cambió. Dan había pasado noches enteras llenando formularios, redactando informes hasta la madrugada, firmando papeles. En el fondo, ya sabía la verdad. Estas niñas no eran solo un caso más. Eran un llamado. Una misión. 6 meses después, Dan entró en su sala. En el piso estaban sentadas 3 pequeñas, dibujando, Aubrey, Autumn y la pequeña Amaya, ya sana, riendo en su asiento con sonajeros. Su hogar estaba lleno de colores, de voces pequeñas, y sobre todo, de vida. Eran sus hijas. Legales. Adoptadas. Estaban en casa. Estaban seguras.
Dan se sentó junto a ellas en la alfombra. Aubrey lo miró con ojos curiosos. ¿Alguna vez volveremos a tener miedo? Dan las atrajo a su lado, abrazándolas con fuerza. No mientras yo esté aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más relatos emocionales, dramáticos y sorprendentes. Déjanos un comentario y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta leerte. Hasta la próxima, sigue siendo amable, sigue siendo curioso y sigue mirando.